Hola, hoy nos adentramos en un texto fascinante y la verdad bastante misterioso, el Evangelio apócrifo de Juan. Sí, uno que no está en el Nuevo Testamento habitual, claro. Exacto, es una obra agnóstica con una visión, bueno, muy diferente del universo, de la divinidad, incluso de Jesús. Presenta esas enseñanzas secretas que supuestamente Jesús le dio a Juan. Eso es. Tenemos aquí extractos que lo relatan. La historia arranca con Juan, está confundido, triste. Sí, porque un fariseo le ha dicho básicamente que Jesús es un farsante, ¿no? Que los aparta de sus tradiciones. Justo. Y Juan se va solo a un lugar apartado y empieza a darle vueltas. A preguntarse quién es realmente el Salvador, quién es su Padre, qué es eso del reino eterno. Y es ahí, en plena duda, cuando recibe una revelación. Bueno, extraordinaria. Así que hoy vamos a intentar desentrañar juntos esta cosmología tan compleja. Sí, a ver quién es el verdadero Dios según este texto. ¿Cómo se creó el mundo? Y sobre todo, cuál es el camino a la salvación que propone. Vamos a meternos de lleno. Juan, entonces, en su retiro, ¿eh? tiene una visión. Vaya visión. Sí, espectacular. Los cielos se abren, la tierra tiembla. Y aparece una figura luminosa, pero que cambia de forma. Puede ser un niño, un anciano, un sirviente. Pero es una sola entidad y se presenta de una forma muy enigmática. Yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el vástago. Ahí ya. Ahí ya te rompe los esquemas y le promete revelarle a Juan los misterios del ser, del pasado, del futuro y de la humanidad perfecta. Menuda forma de empezar, sí. Lo que es fascinante aquí es esa inmediatez. ¿Sabes? La revelación personal directa. Ajá, Es clave en el gnosticismo. No se basa en creer dogmas ciegamente, sino en el conocimiento, en la gnosis. claro. Y esa trinidad, padre, madre, vástago, introduce un elemento divino femenino, la madre como fundamental, muy diferente de la visión ortodoxa. Totalmente. Ya nos sitúa en otro universo mental. Juan, claro, pregunta por el Padre. Y la figura describe al Uno, El soberano supremo, invisible, imperecedero. luz pura que ningún ojo puede ver. Lo describe como ilimitable, insondable, eterno, hasta innombrable. O sea que nuestro lenguaje no llega. No es ni grande, ni pequeño, ni tiene cuerpo, ni no lo tiene. Es Indescriptible. exacto. Es una teología muy apofática. Define a Dios por lo que no es. Mm, Se enfatiza su trascendencia total. Está más allá de cualquier categoría. claro. No es parte de los mundos o del tiempo, dice, porque todo lo demás emana o es creado desde Él. Él es completo en sí mismo. Ya, Es la fuente de todo bien. Vida, conocimiento, gracia. Pero no se limita a hacer esas cosas. Las otorga, digamos. entiendo. Es la fuente, pero está más allá de lo que brota de ella. Justo. Y esto choca mucho con intentos de describir a Dios con atributos positivos. No. Sugiere como una sumisión con esas visiones más humanas. Y de este uno, de esta fuente inefable, surge Barbelo. El primer pensamiento activo. La llaman el pensamiento anterior de todo, imagen del espíritu invisible, el vientre universal. Una figura femenina primordial. Barbelo pide al espíritu y recibe, bueno, emanaciones, conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna, verdad. Forman el reino de 5. Y después, de la interacción del uno, el Padre, y Barbelo, surge el vástago único. Cristo, ungido por el Espíritu. Y a Cristo se le da la mente como compañera, y juntos crean mediante el Verbo. Aquí se ve clarísimo el modelo de creación por emanación. No es una creación de la nada. Claro, es como un despliegue. Eso es. La divinidad suprema se va desplegando en seres espirituales, los eones, Barbelos fundamental, ese primer principio femenino. Y en estos reinos superiores, todo parece ordenado, ¿no? Sí, una creación jerárquica, armónica. Nada que ver con lo que viene después. Y Cristo aparece como, bueno, un Dios autogenerado, con autoridad ahí arriba. Y la creación sigue. De Cristo y la inmortalidad surgen 4 luces, o reinos, Armosel, Orioel, Davejitai y Elelet. cada uno con sus cualidades. Gracia, verdad, comprensión, amor, perfección, paz, y Sofía, la sabiduría, asociada a uno de ellos. Y entonces, del conocimiento anterior y la mente, surge el humano perfecto. Pígera, damas.
el arquetipo celestial destinado al primer reino, Armoced. Y su hijo Set al segundo, Oriel, y la familia de Set al tercero, Davitai. Es como un mapa del cielo, de la plenitud divina, el pleroma. Exacto. Una estructura celestial perfectamente ordenada. Pero ojo, hay un detalle. ¿Cuál? El cuarto reino, el Eletz, se asocia con almas que ignoraban la plenitud, pero luego se arrepintieron. Ah, o sea que ya introduce la idea de un error, incluso antes de la creación material. Una pista sutil, sí, de que algo puede torcerse, Y vaya si se tuerce. Aquí entra en juego Sofía, la sabiduría. asociada a ese cuarto reino. Decide crear algo ella sola, sin permiso del espíritu, sin su consorte. Una acción impulsiva rompe la armonía. Y el resultado es, bueno, un desastre. Imperfecto, claro. Crea una criatura, con forma de serpiente, cara de león, ojos como relámpagos, terrorífico. Sí, una imagen potente. Sofía se avergüenza, lo expulsa de dos reinos superiores, lo esconde en una nube oscura y le da nombre, Jaldabaoth. ¿Y este Jaldabaoth? Pues resulta que es ignorante. No sabe de dónde viene ni que hay poderes superiores, pero hereda algo del poder de su madre, de Sofía. Un poder robato, digamos. Y con ese poder empieza a crear sus propios reinos inferiores, sus autoridades, sus ángeles. 365, dice el texto. Y lo peor es que se cree el único Dios. Exacto. Proclama, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Pura arrogancia nacida de la ignorancia. Y sus secuajes tienen nombres como Atoz, Eloaios, Sabaoth y aspectos animales, cara de oveja, de mula, de dragón, una corte bastante siniestra. Este es un punto centralísimo en el gnosticismo de este texto. Explica el origen del mal y del mundo material imperfecto. Claro, no vienen del Dios bueno. No. Vienen de Jaldabaoth, el demiurgo, también llamado Saklas, loco o Samael, Dios ciego. Es un creador inferior, ignorante, Y su creación es una copia mala de lo de arriba. una imitación defectuosa, hecha con el poder que Sofía le pasó por error. La mezcla de luz robada y oscuridad da la penumbra de nuestro mundo. Y su arrogancia viene de no saber. Exacto. Y cuando dice ser un Dios celoso, el texto lo ve como una prueba inconsciente de que intuye que hay algo más, algo que le amenaza. Es una respuesta muy radical al problema del mal. Sí, lo externaliza del Dios Supremo. Es un accidente cósmico. Mientras tanto, Sofía se arrepiente. Ve la oscuridad que ha causado, cómo disminuye la luz. Su lamento llega a los reinos superiores. Y se oye una voz. La humanidad existe, y el vástago de la humanidad. Jaldabaoth lo oye, y ve un reflejo de esa imagen divina en las aguas inferiores, en la materia caótica. Y se le ocurre una idea, bastante retorcida, Crear un ser humano a esa imagen para robarle esa luz divina. y pone a trabajar a sus autoridades. Cada una aporta algo. Un rasgo psíquico, una parte del cuerpo. Lo llaman Adán pensando que el nombre les dará poder sobre él. El texto detalla minuciosamente quién crea qué. El cerebro, los huesos, los nervios, una lista larguísima. Sí, para enfatizar lo artificial, lo fragmentado de esta creación. Pero el resultado es inerte. Un muñeco sin vida. Y aquí viene la ironía. Siguiendo un consejo interesado de los seres superiores que quieran recuperar el poder de Sofía, Jaldabaoth comete un error garrafal. insufla en Adán su propio espíritu. Pero claro, ese espíritu, Es el poder de Sofía, la chispa divina. exacto. Y Adán cobra vida, se mueve, es poderoso, iluminado. Resulta ser más inteligente que sus creadores. Vaya sorpresa para Jaldabaoth. Se enfurecen él y sus ángeles. Llenos de celos, lo arrojan a la materia inferior, a lo más bajo. Es la ironía total, ¿no? El demiurgo intenta copiar y controlar lo divino, y sin querer, le infunde esa misma chispa. Haciéndolo potencialmente superior a él mismo. Una idea muy potente. La humanidad, aunque caída y atrapada, lleva dentro algo que su creador inferior no puede dominar. Pero intentan controlarlo. Le crean un cuerpo mortal. Tierra, agua, fuego. Y un espíritu contrario. Lo llaman una tumba, una prisión, un grillete, de olvido. La clave es el olvido. Mantenerlo ignorante de su origen. Pero el Padre Supremo envía ayuda. El pensamiento posterior iluminado, llamado vida, Zoe, se esconde dentro de Adán. Lo ponen en un paraíso, pero es un engaño.
El árbol de la vida da frutos de muerte. Pero el árbol del conocimiento. Se identifica con esa ayuda divina, con el pensamiento posterior. Y aquí, otra vuelta de tuerca al Génesis. El narrador, Cristo, dice que fue él quien les hizo comer del árbol del conocimiento. No la serpiente. La serpiente dice solo incitó a la maldad, a la lujuria. Comer del árbol aquí no es pecado, es conectar con la gnosis, despertar la mente, recordar, superar a Jaldabaoth. Es una inversión total. Lo prohibido en Génesis aquí es liberador. El verdadero problema es el olvido, la ignorancia de nuestro origen divino. Esa es la verdadera caída. Y el Dios del Antiguo Testamento, Jaldabaoth aquí, es el carcelero que intenta impedir que despertemos. Jaldabaoth, furioso, intenta sumir a Adán en un olvido más profundo. Un estupor, no un sueño. Intenta quitarle esa vida, ese pensamiento posterior, pero no puede. Entonces decide crear a la mujer. No de una costilla, sino intentando copiar esa imagen luminosa que se le escapa. Y cuando Adán la ve, El pensamiento posterior en él se activa. El velo del olvido se rasga y la reconoce. Hueso de mis huesos. y el texto identifica a Eva, a Vida, a Zoe, con la propia Sofía, Que ha descendido para ayudar. para corregir su error original. Es increíble cómo se entrelazan. Eva no es solo una compañera, es la sabiduría divina. La vida actuando desde dentro. El reconocimiento mutuo como portadores de esa chispa divina oculta. Una dimensión espiritual muy profunda para la relación hombre-mujer aquí. Pero la historia vuelve a oscurecerse. ¿Y de qué manera? Sí, aquí viene algo terrible. Jaldabaoth viola a Eva, Y de esa unión forzada nacen Elohim y Yahweh, a quienes el texto identifica con Caín y Abel, uno justo, otro injusto. y los pone como gobernantes sobre los elementos, sobre la tumba corporal, la materia. Y la procreación sexual iniciada así. Una visión muy negativa de la sexualidad en este contexto, ¿sí? Como herramienta del demiurgo, Pero Adán, ahora con su conocimiento, engendra a Set. que sí pertenece al linaje espiritual superior, la raza inconmovible. Y mientras, la Madre Divina, Sofía, o el Espíritu, envía su propio espíritu para preparar un lugar seguro para las almas puras que bajan a este caos. Protegiendo la chispa divina. Juan entonces pregunta lo obvio. ¿Qué pasa con las almas? ¿Cuál es su destino? Y la respuesta da varias opciones. Las almas que reciben el espíritu de vida y viven según él, se salvan, se perfeccionan, se liberan del mal. Parece esperanzador. Incluso las que reciben el espíritu pero flaquean, pueden salvarse si ese espíritu crece en ellas con el tiempo, si se arrepienten. Hay una gradación, sí. Siempre la clave es el espíritu y el conocimiento. Pero, ¿y las que no saben nada? Esas, bueno, las que ignoran a quien pertenecen, son dominadas por el espíritu despreciable, por las influencias de abajo. Son arrastradas a hacer el mal. Caen en el olvido. Y tras la muerte, las entregan a las autoridades de Jaldabaoth, las encadenan, las castigan. Pero, ¿hay salida para ellas? Sí, incluso para ellas. A través de ese sufrimiento pueden llegar a emerger del olvido, adquirir conocimiento y salvarse. Es un camino largo, parece. Un proceso post-mortem de purificación y aprendizaje. Pero, hay una advertencia muy seria, ¿verdad? Muy sería. Para los que conocieron la verdad, recibieron la gnosis y conscientemente se apartaron. Para ellos no hay vuelta atrás. Un lugar de castigo eterno, sin posibilidad de arrepentimiento. Subraya la responsabilidad que implica la gnosis. No es un juego intelectual. Es un compromiso total. Rechazarla una vez conocida tiene consecuencias definitivas. Y el texto introduce otro concepto, el destino. Jaime Armene. Su origen también es oscuro. Nace de la violación conjunta de Sofía por Jaldabaoth y sus poderes. Una consecuencia más de la caída. Lo describe como una atadura definitiva, voluble. La causa de la iniquidad, el olvido o la ignorancia, lo que nos ata a las dimensiones, al tiempo, a las estaciones. Básicamente, a las leyes del mundo material regido por Jaldabaoth. El destino no es algo neutro aquí, es una cadena. Incluso reinterpreta el diluvio. Noé no usa un arca. No, es advertido por el pensamiento anterior. Y él y otros de la raza inconmovible se salvan. ¿Dónde? En una nube brillante. Se ocultan ahí. Es un ejemplo perfecto de cómo leían las escrituras tradicionales, buscando un significado oculto o denunciando distorsiones del demiurgo. Y después del diluvio, los ángeles de Jaldabaoth engañan a las hijas de los hombres,
crean un espíritu despreciable para adulterar las almas. Y engendrar hijos en la oscuridad, perpetuando la esclavitud, un ciclo que no para. Y tras contar todo esto, esa figura luminosa del principio se revela del todo. ¿Quién dice ser? Yo soy el conocimiento anterior perfecto de todo, la abundancia de la luz, la rememoración de la plenitud. El Salvador gnóstico en persona. Describe cómo ha descendido muchas veces a este mundo oscuro, al caos, a la prisión del cuerpo. ¿Para qué? Para despertar a los que duermen en el olvido. Su llamada es clara, que quien oiga se alce de su sueño profundo. Esa es la misión. No expiar pecados con un sacrificio. Es traer el recuerdo, la anamnesis. Recordar nuestro origen divino olvidado. Y traer la gnosis, el conocimiento secreto para escapar de la prisión material de Jaldabaoth, del destino. La salvación es iluminación, despertar. Exacto. Cuenta cómo levanta a un durmiente, sellándolo en agua luminosa con 5 sellos para protegerlo de la muerte. Un bautismo gnóstico, quizás. Y al final le da instrucciones a Juan. Tiene que escribirlo todo. Y compartirlo. Sí, pero en secreto. Solo con sus amigos espirituales, los de la raza inconmovible. Advierte contra divulgarlo por motivos indignos, ¿no? Como por dinero o favores. Exacto. Y tras esto, la visión desaparece y Juan, pues, se va a compartirlo con los otros discípulos. Menudo viaje hemos hecho, de un Dios supremo casi incomprensible. Pasando por emanaciones como Barbelo y Cristo, La caída de Sofía, el error cósmico el nacimiento de Jaldabaoth, el demiurgo ignorante que crea este mundo imperfecto. y la humanidad en medio con una chispa divina atrapada, luchando contra el olvido. Y la salvación que llega no por fe, sino por conocimiento secreto revelado. Es una visión, bueno, radicalmente distinta a lo que solemos asociar con el cristianismo o el judaísmo tradicionales. Totalmente. Y lo fascinante es cómo aborda de frente el problema del mal, del sufrimiento. No culpa al Dios bueno. No lo atribuye a ese accidente, a ese error de Sofía, a la ignorancia del demiurgo. Ofrece una narrativa alternativa muy potente sobre quiénes somos, de dónde venimos. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Despertar? ¿Recordar nuestra luz original y liberarnos de las cadenas de este mundo? Es un testimonio increíble de la diversidad de creencias que había al principio, antes de que se impusiera una única ortodoxia. Y nos deja pensando, ¿verdad? Si aceptamos esta perspectiva, aunque sea como experimento mental, Que el mundo material, sus reglas, el tiempo, son en parte una construcción de poderes inferiores para mantenernos dormidos. ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de ver la vida? Nuestras prioridades. Invitaría a un desapego radical, a buscar esa luz interior por encima de todo. O quizás a reinterpretar nuestras luchas diarias de otra manera. Sin duda, da mucho que pensar. Una perspectiva muy provocadora.